Buenos días, es un gusto saludarlos. Bienvenidos a la Universidad Rural de Guatemala. Hoy domingo 1 de agosto del año 2017 vamos a continuar con el curso de Administración 4, sabiendo que su código es FG071. Estamos en la tercera semana, va pasando rápido el tiempo. Hoy veremos el tema planificación y organización del talento humano. Mi nombre es Renato Jiménez. Para mí siempre es un placer estar acá con ustedes, tratando de hacer lo mejor que se pueda con la intencionalidad de que el conocimiento llegue hacia ustedes. Entonces, como les indicaba, hoy el tema es planificación y organización del talento humano. Y no está por demás indicarles que todo lo que veamos acá va a estar siempre relacionado con la gestión o administración de los recursos humanos de una empresa, una institución o una organización. Entonces, vamos a entrar de lleno a lo que es el objetivo de la clase. Y entonces diremos que el objetivo de la clase, y por favor les pido que pongan especial atención desde un inicio, ya que así podemos comprender de la mejor manera posible todo lo relacionado a la administración o gestión del talento humano. Entonces, el objetivo de la clase nos indica que el estudiante comprenda que para planificar el talento humano se debe coordinar con todas las áreas que involucra la empresa y estar informado de las funciones y los periodos de tiempo que se deberán cumplir en cada puesto de trabajo. Bien, ¿qué nos está diciendo esta parte introductoria de la clase? Que vean, pues, como hablamos y hemos hablado siempre, la administración en sí, a nivel global, es dinámica. ¿Y por qué es dinámica? Porque es ejecutada por organismos vivos como lo son el hombre. Entonces eso nos indica que le da vida a las empresas. Ese dinamismo, ese mecanicismo en el cual se desarrolla todo el proceso administrativo es simple y llanamente ejecutado por personas. Entonces es necesario que para planificar, como lo hemos indicado, la planificación es un proceso técnicamente elaborado y muy realizado con mucha detención y mucho análisis práctico y técnico para garantizar su cumplimiento. Porque la planificación no solo es integrar los recursos humanos del día de hoy, sino que determinar cómo se va a compartir o comportar, mejor dicho, ese talento humano dentro de 5, 6, 7, 8 años. Y así es en todas las áreas que planifiquemos. Entonces es de ahí donde se deriva la importancia que debemos de estar informados, funciones y los periodos de tiempo de los puestos de trabajo. Y eso es a nivel interno. A nivel externo, tenemos que estar informados de los cambios, ya sea técnicos, legales o coyunturales. Recordemos que ahorita tenemos de moda que se declaró inconstitucional la oposición que se había presentado al convenio 175, donde se establece el trabajo a tiempo parcial. Entonces, en automático está vigente. Ya serán nuevas modalidades de contratación las que se nos vienen. Entonces, debemos de tener la capacidad de tener esa adaptabilidad de esa nueva normativa legal vigente en concordancia con la gestión del talento humano a lo interno de la organización. Y eso va a generar cambios. Y en algunas empresas va a generar cambios sustanciales. Especialmente consideraría yo en las empresas manufactureras. Entonces es importante conocer tanto el sentir, el pensar de nuestro personal que ya está, como también programar el personal que está esperando la oportunidad. No sabemos ni quién es, pero está esperando la oportunidad. Entonces, asimismo nos dice que dentro de la planificación se determinará la cantidad, calificación y puestos de trabajo,
tomando en cuenta tipos de personal que se contrataba tanto a nivel administrativo y operativo. Y era lo que les indicaba. Nosotros realizamos nuestra planificación de acuerdo a las necesidades de la organización y ya en la empresa, la organización o la institución. Cuando utilice este término, estoy haciéndome o refiriendo a, como les explicaba, una grande, pequeña, mediana empresa, una transnacional, multinacional. Vamos a utilizar el término indistintamente. Entonces, dentro de la empresa debemos de determinar qué es lo que queremos, hacia dónde vamos a querer llegar dentro de un futuro deseado. Como les decía, si vamos a crecer, vamos a implementar nuevas áreas, mi empresa va a crecer, ahora tengo 20 trabajadores, pronostico que dentro de 5 años mi empresa va a contar con un promedio de 60 trabajadores, ya no es lo mismo administrar 20 que 60 personas. Y posiblemente la persona que inició a administrar 20 en determinado momento se va a sentir incompetente, entonces que hay que agregar a la estructura organizacional otra persona más. Pero entonces, si tengo que agregar esa persona más, ¿qué es lo que necesito o qué es lo que requiero de esta persona para eficientar mi trabajo? Eso es lo que pretende a través de la planificación, determinar esas necesidades, pero esas necesidades que van a existir en concordancia con la realidad. Y como les mencionaba hace un rato, la coyuntura, eso es muy importante, porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de personal administrativo y operativo, hay una variación en ambos términos, porque a nivel administrativo puede ser desde una secretaria hasta un asistente, hasta la alta gerencia o el propietario de la. Y un trabajador operativo puede ser un encargado de limpieza hasta un ingeniero especializado en el manejo y control de una maquinaria industrial. Lo único que la categoría dentro de ese proceso definitivamente es una especialidad que va a existir dentro del ingeniero que coordina las actividades y el técnico que ejecuta las actividades. Pero sin embargo tendrán el conocimiento en común. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que planificar. Cómo se va a desarrollar el talento humano dentro de la organización, qué es lo que yo necesito en un tiempo y cómo voy a requerirlo del mercado. Elementos muy importantes para poder hacer esa integración. Y es ahí, otra premisa fundamental que está inmersa dentro de todo esto es que no solo se debe de conocer el recurso humano, los periodos de tiempo, los puestos de trabajo, sino que también las necesidades del personal, tanto a nivel interno como a nivel externo, a nivel personal como a nivel colectivo, a nivel individual y a nivel familiar. Entonces, eso precisamente es lo que debe de conocer la empresa. Bien, vamos a, a continuar y vamos a ver esto tan importante que es el arte de delegar funciones. Bien, el arte de delegar funciones, veámoslo, es bien importante porque se debe de hacer un análisis cuantificable en base a variables cualitativas y a variables cuantitativas. Son dos factores muy importantes, los cuales se deben de realizar a través de un sentido que se llama el sentido de la percepción, ya que eso nos va a permitir determinar no solo el conocimiento, porque el conocimiento es elemental, pero muchas veces también las actitudes. Eso va a ser un factor muy importante. Entonces, el arte de delegar funciones de manera general, podemos indicar que consiste en encomendar a otra persona una tarea, un proyecto en concreto. Eso es lo que nosotros pretendemos. De acuerdo a la naturaleza de los resultados que queremos obtener, así va a ser la importancia en la toma de decisiones que debo de tener o debe de tener un mando medio, un mando superior para delegar funciones. Como lo pueden ver en la gráfica, miren, aquí está, solo un clic para darle o presionar el botón
y ya delegar dentro de todo el contexto o el contorno que tiene alrededor acá, que definitivamente son los trabajadores. Entonces solo es redirigir hacia quién. Entonces, vean pues, separemos el arte de delegar funciones con una simple actividad que es dejar de hacer mi trabajo para que otra persona lo haga. Muchas veces eso es lo que resulta, por eso es que no se dan los resultados obtenidos, que yo lo que quiero es no trabajar. Y como estoy en un mando medio, entonces delego las funciones en otra persona para que esta persona haga mi trabajo. Eso no es un arte para delegar funciones. El arte para delegar funciones y quitarse las actividades de mi responsabilidad, ¿eh? Hay una gran diferencia, porque para delegar supone una visión estratégica del trabajo que facilite el liderazgo y la dinámica en equipo. ¿Por qué una visión estratégica? Y es donde les digo, imagínense que todos estos son los posibles candidatos y él va a delegar sus funciones en esta persona. ¿Qué podrán pensar, sentir, imaginar el resto de este conglomerado social que se llaman trabajadores? ¿Qué creen que pueden pensar? Primero, que la compañerita es aquí, es allá y todo ese tipo de cuestiones. Segundo, siempre demeritamos, nosotros dentro de nuestro contexto laboral, demeritamos la proactividad de muchas personas. Entonces, eso nos va a generar una alteración en el clima organizacional que se nos puede convertir en un conflicto. Es por ello que les digo que es un arte porque debe de ser detalladamente bien pensado. ¿Por qué? Porque lo que se pretende con el arte de delegar funciones es estos 4 factores. Primero, alcanzar el éxito. El éxito es muy importante. Recuerden el éxito. No se mide como establece el proceso. Definitivamente que usted inició y terminó su actividad, eso no quiere decir que llegó, alcanzó el éxito. Lo que significa es que cumplió sus funciones, sino que alcanzar el éxito en la delegación de funciones es que, bueno, tengo un jefe y tengo un subjefe y ahí terminó. No, 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 sino que el éxito en delegar funciones es que voy a delegar esas funciones en la persona más idónea, en la persona que socialmente me permite integrar el equipo de tal manera que voy a alcanzar los resultados deseados, que es llegar a las metas y mis objetivos. Eso es lo que pretendo. Después, ojo, involucrar responsabilidades. Eso es algo bien importante, porque eso consiste en depositar confianza. Saber que a la persona que yo dejé o que se dejó cumpliendo las funciones, las va a llevar con éxito a su final y, como les decía, se llegó a los resultados y que cualquier problema, por mínimo o grande que sea, tiene la capacidad de solventarlo si no es necesario consultarme a mí. ¿Qué pasaría si estoy delegando funciones y al salir por la puerta ya me está llamando y estoy sentándome y me está llamando? Mejor me quedo yo haciendo o se queda la persona haciendo. Esa es involucrar responsabilidades. Ahí se da un poco el empoderamiento o el empowerment, que va aparejado con la toma de decisiones. Ser productivos. Miren, el clima organizacional. Esa persona que yo utilicé es la que social y ambientalmente me va a tener integrado al equipo, satisfecho, conforme y funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Recordemos que cuando nosotros vamos a delegar de funciones debemos de conocer al grupo estratégicamente porque debemos de saber a quién. Se tuvo una vez
una experiencia mera desagradable donde se le delegaron funciones a una persona que hacía un trabajo operativo. Tenía capacidad, experiencia, conocimiento, lo tenía. El problema es que habían por encima de él personas con un nivel académico superior e inclusive con un salario superior. Entonces, cuando se le delegó al inicio empezó bien, pero después él se dio cuenta que el trabajo, uno de los principios básicos, a igual trabajo, a igual responsabilidad, igual remuneración. Entonces él se empezó a demeritar porque consideró que estaba ganando mucho menos de lo que realmente merecía ganar. Entonces eso generó un conflicto. Entonces, por eso es que debemos de seleccionar a la persona idónea. ¿Cómo se selecciona a la persona idónea? Desde un proceso, miren, se va a seleccionar desde un proceso de selección. Se va a seleccionar cuando uno se ve, cuando desarrolla su proceso de inducción, quién es la persona más competente y más capaz sobre las actividades que debe desarrollar. Y la responsabilidad, el nivel de compromiso que la persona adquiere con el trabajo. Todos esos factores se perciben desde un proceso de evaluación, desde la selección de personal. Recordemos, y era lo que les indicaba, acá no es que se le dé mayor importancia a las notas, pero normalmente en un proceso de selección aquí contratamos al trabajador que obtuvo la calificación más alta. Ahí no es como en la universidad, 60 y lo demás es vanidad. No, no, no. En un proceso de selección normalmente se selecciona o se selecciona dentro de las 2 o 3 personas que aunque tal vez no fue el primero, pero sí fue el segundo, pero eso representa una nota bastante alta que integrada a sus elementos individuales, como son las destrezas, las habilidades, las competencias y los conocimientos, me pueda aportar con mayor eficacia y eficiencia a la organización. Entonces, desde ahí, desde el momento que una persona entra a trabajar, desde que ese proceso de selección, ya debo de conocer en quién podría delegar funciones. Y eso también es un parámetro de avance para establecer un crecimiento o un desarrollo dentro de la empresa. El desarrollo o el crecimiento dentro de la empresa. Bien, entonces, dentro de eso, debemos de llegar a conocer un factor muy importante para realizar la delegación de funciones. Bien, esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante este factor? Bueno, veamos pues, cuando nosotros empezamos a conocer a nuestros trabajadores o a los trabajadores, debemos de tener aquella visión de ver qué persona tiene una mentalidad productiva. Y cuando una persona se convierte en una persona con mentalidad productiva, acá están los factores en su debido orden. Primero, se debe tener un sueño, un ideal, una visión. ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? Y ahí es donde, ¿y por qué les digo visión? Porque podemos poner, yo quiero ser el mejor microempresario de Guatemala en los últimos 5 años. Puedo ser el empresario más exitoso de Guatemala. Es decir, la dimensión del sueño no importa. Lo que importa es la motivación que se tenga, porque el sueño, aparte de las capacidades, también se debe tener la motivación. Y de acuerdo a ese nivel de motivación que yo tengo, así va a ser. Miren, la capacidad que yo voy a tener para alcanzar ese sueño. Todos somos capaces, todos podemos. Lo único que no hemos es descubierto nuestras habilidades. Eso es lo que sucede muchas veces. Pero de ahí, media vez, estemos en condiciones igual a los demás, creo que todos podemos. Número 2, una actitud positiva. Y eso
Cuando se habla de actitud positiva, eso nos permite desarrollar una actitud productiva. ¿Por qué? Porque porque tenemos altos niveles de confianza que nos van a permitir llegar al éxito. Muchas veces nosotros iniciamos pensando en los resultados y esos resultados van a ser negativos. Claro, si utilizamos el conocimiento y la técnica para planificar, vamos a llegar a un futuro deseado. Pero si vamos a empezar, planificamos, organizamos y elaboramos todo nuestro plan y al final, cuando ya lo hemos plasmado, sí, pero saber si voy a llegar. De plano voy a fracasar. Entonces, desde ahí ya nos estamos limitando a ese éxito deseado. No nos va a permitir alcanzar el éxito. Y también debemos de evitar preocuparse. Eso no significa que uno vaya a ser un descuidado o un irresponsable, no, definitivamente no, sino que tener una precaución que le permita resolver las dificultades. Eso es lo que se debe lograr. Una preocupación que le permita resolver las dificultades. Cuando hablamos de preocuparse, de evitar preocuparse, es eso. No vivir aquella angustia donde muchas veces se dice no se duerme, no se vive en paz, se altera el ambiente laboral, el ambiente familiar, el ambiente personal, aparecen estas enfermedades de moda, el moving, el estrés, todo ese, el cansancio laboral que existe, pero es por eso, porque una excesiva preocupación. No, hay que ser precavidos, eso sí, porque eso le va a permitir resolver las dificultades con una mente fría, una mente abierta, viendo y evaluando opciones. Otro factor, esto es muy importante, esto es muy importante, porque digamos, ¿quién no ha fracasado? Respondámonos, ¿quién no ha fracasado? Yo no sé si habrá alguien acá repitiendo el curso. Por ejemplo, si está repitiendo el curso, quiere decir que en su primer intento fracasó. Y ahora tal vez vienen con la mentalidad de que lo van a volver a perder. Mire. Entonces ahí es donde se están concatenando esos elementos que les acabo de explicar. No, fracasé, bueno, eso es cosa del pasado. Ahora nuevamente con una visión hacia adelante. Entonces, es importante olvidar el pasado. Recuerden, olvidar el pasado, recuérdenlo. Entonces, cuando vemos en olvidar el pasado, indicamos que consiste en no ponerle empeño a los errores cometidos, ya que esto nos puede frustrar y eso también nos restringe alcanzar el éxito. Cuando estamos con aquel sentido de frustración, donde no puedo, todo me sale mal, otra vez y lo mismo me va a ir peor. Si la última vez me fue mal, ahora me va a ir peor, decimos de una vez. No, entonces ahí sí debemos de poner un parámetro, aquí y hacia adelante. Tener un ritmo propio. No llega, no llega primero el que corre más rápido, sino que el que resiste la carrera. Recuérdenlo. Vamos a empezar con nuestros proyectos como que si somos desquiciados. Les utilizo esta palabra para que lo dimensionemos. Y nos vamos que de tal manera que al poco tiempo caemos y casi ya no nos podemos levantar. Entonces volvimos a fracasar. Entonces debemos de conocernos y debemos de establecer un ritmo propio, lo que nosotros podemos hacer a nuestro nivel. Bueno, por eso podemos planificar. Dentro de 2 años, como mínimo ya tendré 5 trabajadores. Empiezo con 2, 3 más dentro de 2 años. Ala, es muy poco. Para dentro de 5 años ya deberías tener 20. No, ese es el ritmo tuyo. El mío es llegar a 5. Que el dicho, lento pero seguro. Entonces, eso es. Y no les estoy diciendo que sea despacio. Si ustedes pueden ir acelerados por su habilidad comercial, por su habilidad, por esa mentalidad que ustedes tienen, denle en forma acelerada, que van a llegar al éxito. ¿Van a llegar antes que la otra persona? Sí, pero van a llegar.
A eso es lo que se refiere. Ni lento ni despacio, sino que su propio ritmo. Otro elemento muy importante, aprender constantemente. Bueno, ¿cómo vamos a aprender constantemente? Primero, de la formación. Segundo, de la práctica. Muchos dicen que no, la formación, porque la formación le va a abrir la puerta al conocimiento. ¿Usted cómo va a llegar a ser gerente o subgerente? Porque se va a formar. ¿Y ha sido gerente o subgerente toda su vida? No. Pero cuando llegue ahí va a tener el conocimiento. Ahora ya aunado a la práctica que debe de realizar, entonces es donde, y cuando llegue ahí, se va a tener que seguir preparando. Entonces ahí es donde se convierte la capacitación en la herramienta importante para avanzar y adaptarse a los cambios. Ahí es donde radica la capacitación. Por eso, cuando una empresa deja de invertir en capacitación y formación de personal, es una empresa que está, yo diría que, no quisiera usar esa palabra, pero estaría condenada al fracaso. Porque el elemento más importante ya vimos que son las personas, porque son los entes pensantes. Las personas son las únicas que nos pueden sacar adelante. Y si no los capacitamos, no los formamos, no los actualizamos, no los desarrollamos, vamos a quedar rezagados. Entonces, otro elemento importante es anticiparse, siempre en función de un propósito. Es decir, por eso es importante, y se los repito y tal vez los aburra, la filosofía empresarial, misión, visión y valores. ¿Quién soy? ¿Qué tengo? ¿Y qué puedo hacer para llegar a ser lo que deseo, lo que quiero en un futuro cercano? ¿Cuál es mi motivación y cuáles son mis principios para alcanzarlo? La filosofía empresarial. Eso me va a permitir formular metas y objetivos elocuentes o congruentes con mi capacidad. Entonces, esa planificación que voy a realizar es lo que me va a permitir anticiparme. ¿Y por qué les digo? Cuando nosotros planificamos estratégicamente o cuando planificamos, recordemos que una característica de la planificación es que nos da una, dos, hasta tres, una ruta y dos alternas, por ejemplo, dos opciones para poder llegar al mismo fin en caso de que exista una contingencia, puedo tomar una ruta alterna. Como que fuera un embotellamiento en el tráfico. Ustedes van sobre una carretera, se recuerdan que tomando por acá y saliendo allá van a ir a salir a determinado lugar, vuelven a ingresar y llegan a su destino. ¿Se les dificultó un poco? Se les dificultó, pero les permitió llegar al objetivo en forma eficiente. Entonces, eso es lo que nos indica esa mentalidad productiva. Tener la capacidad de visualizar el futuro deseado, tomando en consideración todos esos factores estructurales que nos van a generar posiblemente problemas o beneficios. Pero tenemos el plan de acción. Bien, entonces vamos a continuar. Y entonces ahora tenemos las características de la organización. Eso es muy importante. Y quiero que tomen en cuenta, miren, las características de la organización. Les pongo esta vista panorámica para que vean los elementos que hay acá, las herramientas de trabajo, la interacción y como la visión o la motivación externa. Y dentro de esto, la complejidad. La complejidad es un factor muy importante. Recuerden la complejidad y sus incidencias. Entonces, la complejidad en la organización se diferencia. Miren, la complejidad de una organización va a depender de su estructura organizacional, porque se van a generar, eso va a ser conflicto, dimensionar los canales adecuados de comunicación para una comunicación efectiva, valga la redundancia, ya que dentro de la organización recuerden que hay una estructura horizontal y una estructura una estructura vertical y una estructura horizontal. Entonces,
De manera vertical, se puede definir como con una directiva al mando que toma las decisiones. Desde arriba se toman las decisiones. Y de manera horizontal con la delegación de responsabilidades, como les decía. Gerente de producción, gerente de mercadeo y gerente de ventas. El gerente de mercadeo y de ventas tienen que actuar como una sola persona, por la naturaleza del trabajo. Y si producción no le tiene los productos a ventas, ¿qué va a poder vender? Entonces se debe de integrar eso. Y eso es complejo. Y eso se da a manera horizontal, porque a nivel horizontal todos estamos en un mismo nivel. Entonces yo no le puedo exigir. Le puedo indicar, pero no le puedo exigir porque no lo puedo obligar a trabajar. Para eso hay un jerárquico superior. Entonces, ahí es donde se da la complejidad, de acuerdo a la estructura organizacional. Y mientras más hacia lo ancho crezca la organización, se vuelve más complejo. Por eso debemos de elaborar una estructura organizacional que consideremos adecuada. Otro factor es el anonimato. Y cuando hablamos de anonimato, son los aportes que realizan determinadas personas sin saber quién es, pero logramos llegar al éxito. Son aquellas personas que con sus ideas nos aportan las soluciones al problema, lo único que nos lo indican a nosotros y nosotros lo hacemos saber a todos y funciona y entonces salimos. El desconocimiento posiblemente también por parte de la organización hacia las personas. ¿Quién es el que aporta? Desconocer a las personas, eso le puede generar una situación de conflicto. Las rutinas, recuérdense que el trabajo debe de ser rutinario, se debe de establecer una estandarización de procesos y canales de comunicación establecidos para lograr una comunicación adecuada. Pero ojo, ojo, eso es dentro de las características de la organización. Recordemos que también las rutinas aburren, por eso es que se debe de estar en constante cambio y evolución, desde lo más mínimo hasta lo más complejo. Y eso es lo que sucede. Por eso las rutinas es una característica, pero es una característica que debe de ser constantemente evaluada. Estructuras personalizadas. Recordemos que cada departamento debe de funcionar como uno solo. Todos, un plan estratégico siempre se va a integrar con varios subplanes, le llamo yo. ¿Y cuáles son esos subplanes? Los planes que tenga cada unidad administrativa que van a venir a formar el gran plan o el plan estratégico. Entonces, esas estructuras personalizadas funcionan paralelamente a la estructura organizacional. Si ustedes quieren verlo, pues veamos aquellos grupos dentro de las mismas unidades administrativas. Hay 10 personas, 6 van a almorzar juntos, se quedan 2 y se quedan los otros 2 por separado. ¿Por qué no se integran los 10? Definitivamente no va a ser posible, pero es una estructura personalizada. También existe una especialidad y diversificación de funciones. Eso tomémoslo muy en cuenta porque la organización, como les indico, siempre va a tener sus fines y sus propósitos y dependerá de su estructura administrativa alcanzarlo, que va muy integrado al tamaño, ya que el tamaño dimensiona a la empresa, a los trabajadores y a las áreas de trabajo. Ya vieron que ahora con estas recomendaciones que establecen los protocolos de bioseguridad en cuanto al COVID, muchas empresas se vinieron a dar cuenta que sus instalaciones son insuficientes, realmente son insuficientes. Conocí una institución en estos días donde tienen un comedor y normalmente dentro del aforo máximo que tenían era para 45 personas, de ahí lo limitaron a 20 personas y de acuerdo a las mediciones y todo lo que quedan óptimamente, de acuerdo a condiciones extremas, son 13 personas nada más. Entonces, imagínense, no era lo mismo comer 4 en una mesa y todavía jalaban a la mejor amiga y hacían un espacio y se metían 5 en la mesa. Entonces, todas esas cuestiones son las características de la organización. Bien, de ahí pasamos a los sistemas organizacionales. Esto es lo que definitivamente es la naturaleza de razón y existir de la organización. Eso es lo que nos va a dar la existencia de la organización.
Bien, entonces veamos pues. Dentro de este proceso, yo les puse acá, miren estas flechas, que lo que pretendo es indicar que esto es no hablemos de círculo, sino que hablemos de una figura redonda, pero estirada a sus lados. Pero eso es lo que denoto. Miren que es un círculo, es un ciclo. Eso es lo que quiero denotar. Entonces, esto es un sistema organizacional. Ojo, porque vean ustedes esta forma, no quiere decir que sea un proceso productivo. Definitivamente no, sino que es un sistema organizacional donde intervienen elementos materiales, trabajo, ideas y personas. Ya vamos a ver por qué. Entonces, dentro de ese sistema organizacional, las empresas siempre tienen un fin y para lograr ese fin siempre vamos a tener las entradas. ¿Qué es lo que le da vida o inicio a un proceso administrativo, a un sistema de la organización, a un sistema organizacional? Las entradas. Entonces es de ahí donde se deriva la importancia de las entradas. Recuerden mucho lo de las entradas, porque eso es lo que, con lo que se inicia el movimiento organizacional, la motivación. Bueno, entonces en entradas podemos tener insumos, recursos humanos, técnicas, procesos. Es que eso dependerá de la naturaleza de la empresa o de la organización. Así será. Si es una empresa industrial, definitivamente van a ser, ya se tiene todo, pero lo que le va a dar inicio al desarrollo va a ser la producción. Y para iniciar a producir, ¿qué es lo que necesitamos como entrada? La materia prima. Después tenemos ya dentro de, esta sería la entrada, aquí entro, tenemos el proceso. Y esas son las actividades de trabajo o las funciones que nosotros desarrollamos para transformar una materia prima en un producto terminado. Vamos a enfocarnos en un producto terminado. Entonces vamos a hablar de materia prima, pero pueden ser actividades intelectuales para un bien o para un servicio, perdón, actividades intelectuales. Pero acá hablemos de materias primas. Entonces viene la materia prima, preparación, corte, pegado, ensamblado, empacado. Eso sería el proceso. Y esos procesos son continuos, continuos. Para por último llegar a las salidas, a las salidas. Y en las salidas son los productos terminados o bienes disponibles que vamos a poner al servicio del consumidor final. Y aquí viene, pero esto a la hora de salir, imaginémonos que esto es el mercado. Y el mercado está en constante cambio y siempre van en aumento sus exigencias. Entonces se da el proceso de retroalimentación. Y la retroalimentación es lo que nosotros conocemos como procesos de retorno para que cuando nuevamente se den las entradas acá, evolucione de mejor manera el proceso productivo. Imagínense que este paso consiste en desarrollar una actividad X y durante la primera etapa de desarrollo nos dimos cuenta que esto solo nos sirvió para perder tiempo, lo quitamos y ya pasa directamente acá. Entonces nos ahorramos tiempo, esfuerzo y trabajo. Y esos son procesos de mejora continua. O implementar otro paso donde le vamos a agregar un elemento adicional a nuestro producto para lograr una mayor satisfacción en el usuario. Entonces, eso es importante. De ahí tenemos la planificación estratégica dentro de la organización. Y como les decía, la planificación estratégica en la materia de gestión de talento humano siempre es un programa establecido en un lapso de tiempo determinado y para planificar estratégicamente normalmente por sus altos costos siempre se planifica en función de como mínimo unos 5 años para que se logre tener el retorno de la inversión. ¿Y qué es la planificación estratégica? Definitivamente es un conjunto de acciones. Un conjunto de acciones que deben de ir en función de estos 5 elementos. Primero, definir y priorizar.
¿Qué es lo más importante? Después de que ya lo sé, plantearlo. Después, ¿quiénes los van a desarrollar? Después, ¿cuánto voy a invertir? Y valorar mis prioridades. Para planificar estratégicamente, siempre debemos de plantearnos las siguientes interrogantes. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Y cuánto? Esas son interrogantes que debemos de resolver. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Y cuánto me va a costar? Como les decía, planificar estratégicamente es bastante oneroso. Entonces se debe de contar con los recursos. Y si mis recursos son limitados, me obliga mayormente a establecer mis prioridades, que son las emergentes o las que debo de desarrollar para llegar al éxito o para contar con mi banco de recursos humanos disponible. Bien, entonces vamos a continuar con el proceso de planeación estratégica. Entonces, mi proceso de planificación estratégica nos va a decir que es que debemos de realizar un análisis de objetivos de la organización. Siempre debemos de tener ese análisis de objetivo de la organización. ¿Qué consiste en elaborar los diferentes planes y subplanes de recursos humanos en función de esos objetivos? Siempre para toda empresa, el ideal a alcanzar van a ser los objetivos. Contar con el recurso humanos más calificado dentro de la industria de agua pura a nivel nacional. Lo estoy ahorita imaginando. Entonces, si yo quiero tener mi personal altamente calificado, debo establecer todo un programa de desarrollo y formación de personal. Y como hablamos la semana pasada, de retención, de hacerlo atractivo para que pueda estar en el mercado. Bueno, y si no lo puedo lograr, prever la oferta y la demanda. Y eso tiene que ver mucho con factores externos, porque era lo que les decía, la coyuntura, la coyuntura. Entonces, ¿qué me ofrece el mercado allá afuera en cuanto a mi demanda laboral? Los centros de educación me van a dotar al personal que yo requiero, que yo necesito. También debo de elaborar una programación del talento humano, lo que les indicaba. Programar todos aquellos factores que van a tener injerencia sobre el desarrollo y evolución de la vida productiva del trabajador, hasta llegar a su fin, a su ciclo de vida laboral y continuar con la previsión social, que también eso lo debo de gestionar a nivel interno. Por eso existen esas cuotas patronales y esas cuotas laborales que me van a permitir que el trabajador se retire con una vida digna. Y una persona que tiene esa perspectiva, ¿cómo no va a estar satisfecho en mi centro de trabajo? Después tenemos implantar, controlar y evaluar la planificación del talento humano. Si regresamos a la gráfica del proceso, ya sería todo lo que está, desde que entra personas, la salida, personal altamente calificado. Ahora, ¿qué programas de desarrollo tengo yo? ¿Qué estrategias de motivación y control de recursos humanos? Como les decía, pueden ser bienes tangibles o intangibles, como en este caso les ponía entrada, personas, salida, personas altamente calificadas. Entonces, para eso son los procesos organizacionales o los sistemas de la organización. Bien, entonces, por último, ya estamos llegando al final de la clase, nos vamos a pasar a nuestras preguntas. Y la pregunta 3.1 se la leo. Dice, no se mide cómo establece el proceso, sino que lo que busca es la delegación de funciones en las personas idóneas. Recuérdenlo. La siguiente pregunta consiste en no ponerles empeño a los errores cometidos.
ya que puede generar frustración y eso no les permitirá alcanzar el éxito. Tercero, puede definirse de manera vertical con una directiva al mando que toma decisiones o de manera horizontal en la que la dirección delega ciertas responsabilidades a otras áreas. La pregunta 4 dice, consiste en los insumos, recursos humanos, técnicas y procesos. Y la pregunta 5 son todos los que participan en el proceso, o sea, el equipo de trabajo. Bien, entonces, jóvenes y señoritas, eso constituyó la clase el día de hoy. Ya no me queda más que darles las gracias por la atención debida. Les deseo muchos éxitos en el desarrollo de sus actividades académicas. A los que vea, pues los veo en un rato. Es un gusto de saludarles. Tengan buen día.